Tubo envuelto en campo con TPO. Cuando no se puede utilizar una bota de tubo o una bota dividida para tapar un saliente, es necesario envolver el detalle en el campo. El área alrededor de la base del tubo debe estar limpia y seca. Mida y haga marcas a 6 pulgadas del exterior del saliente en los 4 lados. Luego mida la distancia entre las marcas. Esta será la longitud de su tapajuntas de base. El tapajuntas de base debe extenderse aproximadamente 3 pulgadas más allá del centro del tubo. Para permitir que la membrana suba por el tubo mínimo media pulgada, mida y corte 2 trozos de membrana TPO no reforzada de 12 pulgadas de ancho, a la longitud y altura necesarias para el tapajuntas de base. Redondee las esquinas. Corte un semicírculo donde el tapajuntas se une a la tubería. Los tapajuntas fabricados en el campo deben ser precalentados y preestirados antes de su instalación con el fin de doblar en la base del tubo. Si no se precalienta y se preestira, la membrana se romperá durante la instalación. Utilizando la pistola de calor, caliente con cuidado la parte que se extenderá sobre el tubo. Comience a estirar la membrana para que tome la forma del tubo. Asegúrese de no calentar ni estirar demasiado. Una vez que este lado del tapajuntas se encaje bien, se puede soldar en su lugar. Coloque el primer tapajuntas en la parte inferior del tubo. Comience a soldar la base del tubo y trabaje hacia afuera. La membrana de TPO no reforzada se suelda más fácilmente que la reforzada. Tenga cuidado de no sobrecalentar. El tapajuntas debe soldarse completamente en su lugar. Repita este proceso en el otro lado. Mida alrededor del tubo y añada 2 pulgadas para proporcionar una unión vertical mínima de 1 a media pulgada. Corte un trozo de 12 pulgadas de ancho de membrana de TPO no reforzada a la longitud necesaria y redondee las esquinas. Mida y marque los tubos para que haya una unión mínima de 1 pulgada en la cubierta. Mule height requiere una altura de mínimo 8 pulgadas del tapajuntas cuando sea posible. Precaliente y preestire un borde de la envoltura para crear una brida de mínimo 1 pulgada en la superficie del techo. Si no se precalienta y se preestira, la membrana se romperá durante la instalación. Con la pistola de calor, caliente con cuidado la parte que se extenderá sobre el techo. Comience a estirar la membrana para que tome la forma del tubo. Asegúrese de no calentar ni estirar demasiado. Aplique el adhesivo al tubo y a la parte posterior de la envoltura. No aplique el adhesivo en las zonas de unión. Deje evaporar hasta que esté pegajoso. Aplique masilla de corte de agua justo por debajo de la marca del tubo. Con las marcas en el tubo como guía, ajuste cuidadosamente la envoltura al tubo hasta que se adhiera completamente. Asegúrese que el corte de agua quede debajo de la parte superior del tapajuntas. Empezando por un extremo, suelde con cuidado la brida a la parte superior del tapajuntas de base, usando una pistola de calor y un rodillo de silicona. Tenga cuidado de no sobrecalentar y romper la membrana. Instale una abrazadera de acero inoxidable en la parte superior de la envoltura y selle con un cordón de sellador universal de una sola capa. La fijación de base es necesaria en tubos envueltos en el campo de un sistema fijado mecánicamente. Coloque 4 fichas de unión de 2.4 pulgadas y tornillos número 14 o número 15 alrededor de la base del tubo. No coloque los tornillos en el tapajuntas de base. Parche los tornillos con membrana reforzada soldada con aire caliente. Deje enfriar y compruebe si hay huecos. Repare los huecos. Aspectos a recordar. La fijación de base es necesaria en los tubos de un sistema fijado mecánicamente. La membrana de tapajuntas TPO no reforzada debe ser precalentada y preestirada para adaptarse a cualquier forma. Los tapajuntas de base deben subir por el tubo mínimo media pulgada y la envoltura debe extenderse por el techo mínimo 1 pulgada. El uso de adhesivo de unión simplificará la envoltura. Los tapajuntas fabricados en el campo requieren corte de agua, una abrazadera y sellador universal de una sola capa.